Bien, esta clase es una introducción al tema mitos, arte y caída de Roma. Sirve como introducción y servirá como repaso para el alumnado de cara al examen y a lo largo del desarrollo del tema en las clases. Bueno, este tema, como su propio título indica, va a tratar de mitos, religiones en la antigua Roma, arte y caída del Imperio Romano, es decir, la historia tardoimperial de Roma. Desde el siglo III, cuando se produce la crisis económica, una crisis que afecta a todos los ámbitos de la vida social y política romana, pasando por el siglo IV hasta el siglo V, en el siglo en el cual desaparece el Imperio Romano de Occidente, cae Roma y termina la Edad Antigua. Bien, hemos estado viendo en el tema anterior el desarrollo histórico propio de la República Romana, la expansión territorial, el cambio de sistema político con la llegada del imperio, con las reformas que desarrolla en el siglo I Octavio Augusto y el devenir histórico de Roma hasta el siglo II después de Cristo, cuando se alcanza la mayor expansión territorial del imperio con los 5 emperadores buenos, los 5 antoninos que hemos estado estudiando en clase. Pues bien, vamos a comenzar hablando un poquito de mitos, retomar un poco aquel tema de la antigua Grecia. Vamos a analizar de qué manera muchos de los mitos y muchos de los dioses griegos se proyectan en las creencias y en el sistema de valores romanos. Hasta ese punto y más allá, Roma, como decimos siempre, es heredera de la cultura griega, sobre todo desde el siglo II a.C., cuando comienza la conquista romana de Grecia. Pues vamos a ver cómo la tríada capitolina, Júpiter, Juno, Minerva, pues son una proyección de los dioses griegos, una proyección de Zeus, de Hera, de Atenea. Vamos a ver cómo otros dioses romanos, como el dios Marte, aunque tiene una singularidad propiamente romana, también es una prolongación del dios griego de la guerra, del dios Ares, y así con el dios Baco, que tiene su correspondencia en el dios Dioniso griego, así con la diosa Venus, una diosa importantísima para nosotros a lo largo de este curso, la diosa femenina, la divinidad femenina, diosa de la belleza, diosa de la fertilidad, esa diosa tan importante para las culturas y las gentes del Mediterráneo, pues como la diosa Venus, la diosa romana de la belleza, del amor, de la fertilidad, tiene una correspondencia con la Afrodita griega, pero también con otras muchas diosas, otras muchas divinidades femeninas, diosas de la fertilidad y del amor propias del Mediterráneo, como la Isis egipcia, como Astarte, como Inanna, como Istar, todas ellas diosas que hemos ido estudiando a lo largo de este curso. Y vamos a ver pues dioses y mitos propiamente romanos, que no tienen por qué ser toda una proyección de los griegos. Por ejemplo, el dios Jano, que era el dios de las puertas de las ciudades romanas, ¿no? Pues eso es un dios propiamente romano. Y vamos a ver cómo a partir del año 1 esto empieza a cambiar. Vamos a ver cómo a partir de la aparición de Jesús de Nazaret, ese personaje histórico tan importante, el rabí de Galilea, que va a predicar a Jerusalén y allí es sacrificado, pues comienzan a producirse toda una serie de cambios en la espiritualidad de la población, de la ciudadanía romana, de la gente que vivía en el imperio. Veremos cómo se produce el cambio del paganismo a la cristiandad, el cambio del politeísmo al monoteísmo. Veremos cómo Jesús de Nazaret, aquel rabí de Galilea que en principio predica para los judíos, tras su muerte, todos sus discípulos, todos sus seguidores, pues acaban convencidos de su resurrección y a partir de ese momento nacerá una religión nueva, el cristianismo. Hay algunos de sus seguidores, como por ejemplo San Juan Evangelista, que aquí lo tenemos, que se dedican pues a elaborar los evangelios. Los evangelios son piezas literarias fundamentales, las vamos a estudiar en clase, para la creación de una nueva religión en torno a ese personaje de Jesús de Nazaret. Bueno, aquí tenemos a San Juan Evangelista. He elegido la foto del San Juan Evangelista que se encuentra en el convento de Santa Paula de Sevilla, una obra maravillosa de Martínez Montañés. Ahí lo tenemos, a una representación de San Juan Evangelista inspirándose, escribiendo el Apocalipsis en la isla de Patmos, pero también escribió el Evangelio al final de su vida en la ciudad
de Éfeso, en Asia Menor. Bueno, pues piezas literarias como el Evangelio de San Juan serán redactadas por distintos seguidores de Cristo, por distintos apóstoles, y en esas piezas literarias, que son los evangelios, en esas obras importantísimas, fundamentos de nuestra cultura, de nuestra civilización, pues se acabará engarzando el mensaje de Jesús de Nazaret con la tradición judía propia del Antiguo Testamento. Otros cristianos importantes que realizan un apostolado fundamental sin el cual no se entendería los movimientos cristianos del siglo I después de Cristo, será San Pablo de Tarso. San Pablo de Tarso realiza una obra fundamental que es la de difundir el cristianismo más allá del mundo judío, la de difundir el cristianismo mucho más allá de Judea, mucho más allá de Israel. San Pablo de Tarso, aquí tenéis sus viajes indicados en el mapa, difundirá las ideas de esa nueva religión monoteísta del cristianismo más allá del judaísmo, difundirá esas ideas por todo el Mediterráneo oriental, realizando su apostolado entre los gentiles, entre la población del Imperio Romano que no tenía creencia judía. De hecho, a San Pablo se le llamará el apóstol de los gentiles. Con San Pablo viene la elaboración definitiva del cristianismo que acaba triunfando y la difusión del cristianismo más allá de la población judía, convirtiéndose pues en algo universal. Eran tiempos en los que el Imperio Romano estaba en su mayor apogeo, siglo I, siglo II después de Cristo. Aquí tenéis un mapa del Imperio Romano en su época de mayor esplendor, con prácticamente todo el mundo conocido conquistado, el imperio síntesis del mundo antiguo, el imperio en el que se encontraban las distintas culturas, creencias, civilizaciones que había habido en la antigüedad antes de que naciera Roma como imperio. Aquí tenéis el mapa, pero veremos cómo el Imperio Romano se irá resquebrajando, sobre todo a partir de la crisis del siglo III. Precisamente por miedo a que el cristianismo, esa nueva religión que competía con el paganismo, que estaba ganando terreno a la religión pagana, a la religión politeísta, precisamente por el temor a que el cristianismo fuera un nuevo factor de desequilibrio, de desestabilización del imperio, en un primer momento los cristianos son perseguidos, sobre todo en el siglo III, a partir del emperador Decio, a mediados del siglo III, los cristianos sufrirán persecuciones sistemáticas. Pero ya a principios del siglo IV, con Constantino, el Grande, el emperador que reforma el imperio para intentar que aguanten las fronteras, que aguanten las instituciones y la autoridad romana a pesar del momento de decadencia, pues a partir de Constantino se acepta el cristianismo como una creencia, como una religión más dentro del imperio, y se legaliza la creencia cristiana. Y ya será a finales del siglo IV cuando el emperador Teodosio incluso convierte al cristianismo en la religión oficial del imperio, pretendiendo que a través de un movimiento ideológico tan exitoso como el cristiano se cohesionara mejor toda la ciudadanía imperial, toda la ciudadanía que vivía dentro de las fronteras del imperio, para intentar que el cristianismo espiritualmente hiciera de pegamento dentro de un imperio, de un mundo romano que estaba en plena descomposición ya a finales del siglo IV. ¿Y por qué en plena descomposición? Pues porque estudiaremos cómo hay una crisis económica provocada por la escasez de esclavos, de mano de obra esclavo, y es una crisis económica fortísima que afecta de una manera muy tremenda a toda la vida política y la vida social dentro del imperio. Esa crisis económica hace que los patricios, las clases ricas que vivían en las ciudades, se arruinen y tienen que abandonar sus casas. Recordemos las casas que hemos visitado en distintas excursiones que hemos realizado a lo largo de este curso. Casas romanas como esta, la típica domus romana, donde vivían los patricios. Pues casas tan lujosas como esta son abandonadas, porque los patricios, debido a la crisis económica a partir del siglo III, se quedan sin dinero, arruinan sus negocios. Y es una crisis económica que dura muchísimo tiempo, a la que no se le encuentra salida.
Y entonces muchos de los patricios abandonan sus negocios dentro de las ciudades y huyen de las ciudades y se establecen en medio del campo y se llevan a sus plebeyos, a los plebeyos que trabajaban para ellos, a las clientelas, recordad el significado de ese concepto, se llevan a sus trabajadores, a sus clientes plebeyos, para trabajar con ellos, pero ahora en negocios que montan en medio del campo. ¿Y qué es lo que montan en medio del campo? Pues montan casas como estas, villas romanas. Los patricios pasan de vivir en las domus a vivir en las villas, y las villas eran una especie de cortijo que se hacen las clases sociales que siguen siendo las poderosas en Roma. Debido a la crisis económica se largan de las ciudades, se instalan en el campo, en esas villas, en esa especie de cortijo en medio del campo, y ponen a sus clientelas plebeyas a trabajar para ellos alrededor de las villas, trabajando la tierra, trabajando la agricultura. Por lo tanto, el traslado de la población de la ciudad al campo es un factor que refleja muy bien la crisis económica y la caída del Imperio Romano, y que además determina, influye para hundir aún más la economía del imperio, porque ahora la economía de los patricios en el campo es una economía autosuficiente, no es una economía que genere mucha riqueza, es una economía que simplemente les daba pues para poder seguir viviendo medianamente bien, rodeados de sus patricios que se habían, rodeados de sus clientelas plebeyas que se habían convertido en campesinos, ya no eran trabajadores urbanos, ¿no? Entonces la vida se empobrece al tener que marchar al campo. Después de la caída del imperio, estas villas romanas, estudiaremos el curso que viene, cómo se convertirán en los castillos, y esos patricios mudados a las villas romanas en medio del campo se convertirán en los señores feudales. Pero eso será harina de otro costal. Después del verano nos veremos con este asunto. Esta crisis económica tan tremenda afectó también al ejército, a las legiones romanas. Este es un soldado, un legionario típico de la época imperial de mayor esplendor. Pero estos soldados llega un momento en el que no son capaces de mantener los limes, las fronteras del imperio, porque las tribus bárbaras que vivían al otro lado del limes, al otro lado de la frontera, aprovechan el momento de crisis, de decadencia imperial, para asaltar las fronteras del imperio, saquear las ciudades del imperio. Y entonces los legionarios romanos, en medio de la crisis política, económica que había, eso afecta al ejército, y los legionarios romanos no son capaces de mantener a salvo las fronteras del imperio, ¿no? Llega un momento en el que algunos emperadores tratan de pactar con los bárbaros, y se les deja pues establecerse en algunos lugares del imperio a cambio de que les dejan de hacer la guerra a las ciudades romanas. Y a muchos bárbaros incluso se les contrata como mercenarios para, a cambio de un sueldo garantizado por parte del emperador romano, pues para que esos bárbaros, en lugar de luchar contra el imperio, se conviertan en soldados imperiales. Entonces la estética, la imagen propia del legionario romano, a partir de la época tardoimperial, con la crisis, siglos IV y V después de Cristo, cambia, y entonces esto es un soldado tardoimperial típico. Ya son mercenarios bárbaros que, a cambio de un salario que les da el emperador, pues trabajan defendiendo el imperio romano en lugar de atacándolo, pero ya hay menos uniformidad en la estética, en la mentalidad del soldado romano, que en otro tiempo estaba preparado para defender el limes a toda costa, ¿no? Todo esto lo iremos viendo, lo iremos estudiando. Este es un mapa que vamos a utilizar también en clase, y que refleja muy bien las reformas de Constantino, que en la primera mitad del siglo IV intenta, pues como hemos dicho anteriormente, realizar toda una serie de reformas que no sirven para que el imperio aguante mucho tiempo más, pero sí que sirven para apuntalar el imperio durante un siglo, ¿no? Constantino divide el imperio, lo vamos a ver a través de esta línea, ¿no?, que marca pues la frontera entre el Imperio Romano de Oriente, toda esta zona de aquí, y el Imperio Romano de Occidente. Funda la ciudad de Constantinopla, que lleva su nombre, sobre la antigua ciudad de Bizancio, como capital del Imperio Romano de Oriente, y continúa siendo Roma la capital del Imperio Romano de Occidente. Pero en el año 476, a finales del siglo V después de Cristo, una tribu bárbara, los érulos de Odoacro, acaban entrando en Roma, y de esa manera cae el Imperio Romano de Occidente, desaparece el Imperio Romano y termina la Edad Antigua. A partir de ese momento comenzará la Edad Media, que ya estudiaremos después del verano.
Pero bueno, además de todo esto, que iremos trabajando con más calma en clase, también veremos un poquito de arte romano, lo más significativo. La cultura romana, sabéis que era ante todo una cultura pragmática, entonces los romanos realizaron grandes obras de ingeniería, como este acueducto de Segovia, ¿no?, que servía para traer el agua a la ciudad. Además, los romanos, en el arte como en casi todo, proyectan la cultura griega porque se consideran herederos de la tradición griega, y esto se ve también a nivel artístico pues con capiteles como este. Este es un capitel de orden típicamente compuesto. El orden compuesto es un orden creado por los romanos que combina elementos propios del orden jónico griego con elementos propios del orden corintio. Bueno, todo esto lo iremos viendo. Y además veremos cómo la antigua Roma sí que utilizaba sus arquitectos el arco. La arquitectura griega, sin embargo, era adintelada, pero en la antigua Roma sí que se utilizaba el arco. Arcos como estos, que incluso se utilizaban como una finalidad en sí misma. Arcos de triunfo como este que vemos aquí, el arco de Constantino, que se plantaban en mitad de las vías principales de las grandes ciudades romanas para festejar las victorias militares de los emperadores y de los jefes militares, ¿no? Y por último veremos también un poquito de el arte religioso. Veremos cómo los templos romanos son una continuación de los templos griegos, concretamente este, la Maison Carrée, en la ciudad francesa de Nimes, es un templo además de orden corintio, de un orden netamente griego, y veremos como los templos, ya digo, son muy parecidos a los templos griegos, como podéis ver, pero eso sí, la monumentalidad en la arquitectura romana era muy importante, y precisamente por eso los romanos elevan los templos sobre un podium al que se accedía mediante una escalinata. Bueno, todas estas cositas las iremos viendo en clase, esa diferencia entre la arquitectura romana y la griega, y cómo la romana en buena medida es una proyección de la griega, como tantas otras cosas en Roma, ¿no? Bueno, pues espero que este tema vayáis disfrutándolo en clase. En breve lo vamos a empezar y muchas gracias por la atención. Hasta ahora.